Y siendo las 2 de la tarde con 13 minutos, vamos a tomar contacto con el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Él está trabajando, lo interrumpimos breves momentos porque evidentemente la noticia de este instante es el cambio en el Ministerio de Salud. Asume el doctor Enrique París en ese cargo por sobre el ahora exministro Jaime Mañalich. Doctor Bernucci, una primera reacción respecto a eso, primero. ¿Tenemos algún... ¿Sí me escucha? Yo... Ahí está. ¿Me escuchó la pregunta o se la repito? ¿Tenemos algún problema, parece, con la ahí conexión? Sí, ahí estamos. Ahí sí. ¿Y me escuchó la pregunta, doctor? Ahí sí. No, si me la puede repetir. No se preocupe, no se preocupe, se la repito. Es básicamente una reacción al nuevo ministro de Salud, el doctor Enrique París. Bueno, nosotros creemos que es una muy buena noticia, principalmente más que por la persona a quien yo personalmente admiro, al doctor París, me tocó trabajar con él en el Colegio Médico, pero más allá de los nombres, más allá de las caras, nosotros creemos que este es un nuevo comienzo, puede marcar un quiebre en los cambios que se necesitan del manejo de la pandemia. Estamos hablando que veníamos con una estrategia, con un diseño en la cual el colegio y otras sociedades científicas, otras universidades, incluso centros de estudio venía planteando que no se venía trabajando adecuadamente. El ministro Mañalich lamentablemente había sido muy impermeable hacia las críticas y también hacia los cambios, y por lo tanto por eso creemos que este cambio puede marcar un quiebre hacia los cambios que necesitamos, tanto del manejo de la pandemia, pero también desde el punto de vista de diseño, de cómo se está enfrentando la pandemia y también desde el punto de vista comunicacional. El mismo ahora ministro París hablaba de que se abre una nueva etapa. De hecho, hizo un llamado a los centros de estudio, sociedades científicas, a abrirse a nuevas opiniones. Yo le quiero preguntar a usted, doctor Bernucci, ¿cuáles son los puntos vitales en los que tiene que asumir el doctor París rápidamente para empezar a trabajar y tratar de revertir el escenario que estamos viviendo, en donde hay más de 3.000 muertos y más de 6.000 contagiados diarios en nuestro país? Bueno, lo primero es que efectivamente acá necesitamos un cambio de diseño. Necesitamos que pasamos desde este diseño de inmunidad de rebaño, necesitamos rápidamente al diseño de testear, trazar y aislar. Y para eso necesitamos que rápidamente se profundice lo que se está haciendo en la atención primaria y lo que se está haciendo con las residencias sanitarias. Necesitamos eso rápidamente. Lo segundo tiene que ver con algo más de diseño estructural, que tiene que ver con esta apertura que afortunadamente es algo que estábamos esperando hace mucho rato. Él dijo, estamos hablando que necesitamos que este ostracismo en que estaba trabajando el gabinete del ministro se pueda abrir e ingresar ahí. Estamos hablando de universidades, de centros de estudio, de gremios, de colegios profesionales, de quienes puedan aportar eso a la pandemia. Yo creo que nadie pide un asambleísmo a las decisiones, ni nadie pide un cogobierno, pero sí que las decisiones por lo menos sean explicadas, de por lo menos se explique el por qué se toman ciertas decisiones y justamente estas organizaciones que puedan comenzar y que puedan ingresar puedan darle sustento a las decisiones de la autoridad y en este caso del ministro París. Y lo tercero tiene que ver con un cambio en la forma en que se transmite la información y darle solidez también a las opiniones. Esta misma solidez que le pueden brindar las otras organizaciones, esto puede ser transmitido también verbalmente o de forma comunicacional por el ministro París, y en ese sentido que la gente, que la población, que la comunidad pueda en el fondo recibir ese mensaje y hacer caso. Hoy en día uno de nuestros grandes problemas es la cuarentena. De esta cuarentena hay personas que no pueden cumplir la cuarentena y otras personas que en el fondo no están haciendo caso. Y en ese sentido creemos que si el ministro París logra tener un mayor grado de credibilidad e incluso amparado por estas mismas instituciones que él prometió dar la apertura, creemos que ese es el camino correcto y creemos que ese es uno de los cambios fundamentales que tenemos que hacer. Ojo, estamos hablando en las próximas 48, 72 horas. Doctor Bernucci, sobre esta necesidad comunicacional de que llegue el mensaje a la ciudadanía. Hemos hablado mucho de la escasa movilidad, del aumento de la movilidad, la verdad, en varias comunas, a pesar de estar en cuarentena. Nos sorprendemos mucho con la mayor presencia de automóviles, de personas en las calles, de frecuentar espacios que deberían estar vacíos. ¿Qué cree que podría hacer el doctor París frente a eso? Porque tiene que ver con una convicción ciudadana de hacer caso a la autoridad. ¿Qué cambio puede haber entre Mañalich versus París? Sí, pero ojo, yo creo que ahí, más que convicción ciudadana, aquí lo que tiene que haber es convicción de la autoridad.
nosotros nunca tuvimos el convencimiento total de que la estrategia del ministro Mañalich fuera hacer una cuarentena como tal. Él mismo lo dijo, él nunca estuvo de acuerdo con las cuarentenas y cuando se dictaron las cuarentenas, cuando se dictaron las cuarentenas fueron bastante regañadientes. Entonces yo creo que aquí lo primero es que tiene que haber una convicción del nuevo ministro París, y lo segundo es que él rápidamente tiene que, uno, gestionar, por un lado, las personas que no cumplen la cuarentena por decisión propia, se les tiene que aumentar la fiscalización. Y eso lo tiene que hacer el ministro de Salud con las autoridades del Ministerio del Interior, etcétera. Y dos, hay un grupo de personas que no pueden cumplir la cuarentena porque en el fondo no tienen las condiciones socioeconómicas para aquello. Y en ese grupo de personas el nuevo ministro París tiene que gestionar a través de Hacienda, de Economía y con las autoridades políticas un rápido acuerdo económico en las cuales el colegio, ¿no es cierto?, apoyó con esta propuesta de los 6 economistas, pero necesitamos un rápido acuerdo económico, rápido, estamos hablando de pocos días, para poder darle el apoyo. ¿Para qué? Para justamente, tal como usted dice, bajar ese rango de movilidad de un 90 a un 30 o un 40%, que es la única forma de que la cuarentena sea efectiva y podamos bajar el número de casos totales. Bueno, doctor Bernucci, estamos buscando reacciones de manera de entender en diferentes opiniones, en diferentes personalidades, cuáles van a ser los grandes desafíos del doctor París, ya a cargo del Ministerio de Salud. Muchas gracias por esperar el contacto. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Bueno, ahí está entonces parte de las opiniones que hemos estado recogiendo. Hay de alguna manera una necesidad de una nueva etapa, de llegar a puntos de acuerdo y evidentemente de esperar. Hay que esperar qué es lo que va a ocurrir con esta nueva estrategia del ahora ministro París. Vamos a descolgarnos un poquito de este tema, pero siempre en el tema de COVID-19.